Podemos considerar que la tragedia griega proviene del antiguo ritual llamado ditirambo, que era un sacrificio que se hacía en honor a Dioniso, dios de la vendimia y el vino. Lo que se consideraba más importante en estos rituales era la danza y el canto, interpretados por un grupo de personas. Mientras que las ofrendas del público consistían generalmente en un macho cabrío, que era consagrado a Dionisio. Etimológicamente, la palabra tragedia tiene mucho que ver con este ritual. El nombre deriva de tragodia del griego tragos, que significa macho cabrío y de oda, que significa canto. Según las fuentes históricas, en el siglo VI a.C. un sacerdote de Dioniso, llamado Tespis, que comenzó a cantar solo, estableciendo así una relación de pregunta y respuesta, en donde se realizaba diálogos con el coro. Convirtiéndose, en cierto modo, en el primer actor griego que se tenga registro. En el año menos 536 a.C., Tespis gana el primer concurso trágico, instituido por Pisístrato, para las grandes Dionisias, fiestas que se celebraban durante los primeros días de abril y que duraban 6 días. Tespis reemplazó el pintarrajeo grosero de los coreutas por una máscara de género estucado. Las máscaras representaban las facciones de los distintos personajes. Las más primitivas estaban hechas de corteza de árbol, luego de cuero forrado con tela y finalmente, de madera. Los fabricantes de máscaras eran excelentes artesanos, la abertura de la boca era grande y prolongada como un embudo hecho de cobre. Este formato contribuía a aumentar el volumen de la voz en escena. Hubo varias clases de máscaras: cómicas, trágicas y satíricas. Las primeras eran ridículamente toscas, con los ojos viscos, la boca torcida y las mejillas desvencijadas. Las trágicas eran notablemente grandes, tenían la mirada furiosa, los cabellos erizados y la sien o la frente deformes. Las satíricas eran las más repugnantes y representaban solamente figuras extravagantes y fantásticas, tales como cíclopes, centauros, faunos y sátiros. Con las innovaciones que introdujo Tespis, la máscara griega dejó de lado el bestiario fabuloso y la tragedia adquirió un tenor más humano. Aunque el origen de la máscara fue religioso, su uso sirvió para varios propósitos prácticos. Sin máscaras de distintos diseños le hubiera resultado difícil a un actor representar dos papeles. La boca muy abierta de las máscaras hace suponer que habría permitido el uso de alguna clase de megáfono. El ropaje con que se vestían en las tragedias hacía que sus personajes pareciesen sombras de otro mundo. Los actores trágicos trabajaban con máscaras, coturno y con ropaje completo. Tenían que dar una enorme impresión. Su movimiento era estudio. Eran extrañas e imponentes figuras que aparecían sobre las tablas elevadas sobre el coturno como si anduviesen con zancos. Para completar todo su enorme vestidura se rellenaba de borra o de paja, envueltas en ropas largas y de vivos colores cuya cola arrastraba, con altos peinados postizos y una máscara con la boca tan abierta que parecía como si quisiera tragar a todos los espectadores. Tenían que producir forzosamente una gran impresión, que en época romana resultaba repelente o ridícula. En cuanto a las decoraciones trágicas, representaban siempre grandes edificios con columnas y estatuas. Las cómicas, casas particulares y ordinarias. Las satíricas, lugares campestres, árboles, rocas, aves y, a veces, cabañas. La maquinaria, que se utilizaba, se basaba, en unas plataformas montadas sobre rodillas. La rápida intervención de los personajes y la aparición de alguna divinidad se obtenían por medio de un artefacto que sujetaba al actor de una cuerda y le permitía suspenderse en el aire. Aparición sorprendente, casi prodigiosa, que dio lugar a la locución Deus ex machina. El actor griego tenía que ser artista muy habilidoso y versátil. Si bien la mayor parte de sus discursos eran declamados solemnemente, a menudo había un grado considerable de acción violenta y expresión emocional, y ciertos pasajes líricos tenían que ser cantados con el acompañamiento de un ejecutante de flauta. Los auditorios griegos eran sumamente críticos con la articulación de los actores y con el tratamiento que estos dieran al texto y exigían que lo siguieran estrictamente. Los más importantes y reconocidos autores de tragedias que se tiene registro fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, que, en diversos momentos históricos, afrontaron los temas más sensibles de su época.
Esquilo, se caracterizaba por haber sido quien fijó las reglas fundamentales del drama trágico. Se le atribuye la introducción de máscaras y coturnos. Por otra parte, por él la tragedia empieza a ser una trilogía. Al introducir un segundo actor, hace posible la dramatización de un conflicto. La representación de la tragedia asume una duración definida, del amanecer a la puesta del sol, tanto en la realidad como en la ficción, y en el mismo día se representa la trilogía, en la cual las tres partes están relacionadas con la misma historia. En el año menos 268 a.C., el joven Sófocles compite por primera vez en los concursos de las grandes Dionisias, en donde llega a vencer a Esquilo. Ya que mientras Esquilo representaba más el clasicismo y el arcaísmo griego, Sófocles se inclinó más por lo fresco y lo novedoso. Una de las reformas que introdujo Sófocles fue la introducción de un tercer actor en la tragedia, produciendo así una interrupción en la entonces obligatoria trilogía. También amplió el número de coreutas de 12 a 15 y redujo el papel del coro a unas intervenciones fijas más uniformes. Pero su mayor innovación se refiere a la concepción de la tragedia como un todo y no como parte de una trilogía. Una de sus obras más conocidas en donde muestra algunos rasgos que él utilizaba, es en Edipo Rey. El último de los tres trágicos es Eurípides, quien a diferencia de los otros dos dramaturgos, sus obras trataban de leyendas y eventos de la mitología de un tiempo lejano, muy anterior al siglo V a.C. de Atenas, pero aplicables al tiempo en la que se las escribió, sobre todo a las crueldades de la guerra. Una de las reformas que Eurípides introdujo fue la estructura formal de la tragedia ática tradicional, mostrando así personajes como mujeres fuertes, esclavos inteligentes y una satirización a muchos héroes de la mitología griega. Por este motivo sus obras parecen ser más modernas en comparación con las de sus contemporáneos, centrándose más en la vida interna y en las motivaciones de sus personajes de una forma antes desconocida para el público griego.